Hoy tenemos a José Antonio Millán. Pues nada, encantado, Alejandro. Yo ya no podía más. Esa vida es que era... Es que no se podía aguantar. Sin dormir, sin dinero. Sin comer, ¿cómo empiezas a dejar de tener un consumo social y empiezas a tener un consumo en solitario? Porque La justificación y las excusas. La justificación y las excusas es lo que más adictos ha matado en el mundo. salí de la clínica. Compré 12 gramos de cocaína. Me fui a una playa desierta y esos 12 gramos me lo consumí en menos de una hora. Para morirme. Porque ya no podía más. ¿Qué sentiste cuando la probaste? Pues en el momento, la verdad que El alcohol baila en la misma fiesta que todas las sustancias, ¿no? ¿Qué le pediría al Estado para que pudiera ayudar en la recuperación? Yo al Estado le pediría... Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal? Pues nada, Alejandro, muy bien, aquí estamos contentos. En primer lugar, darte las gracias por poder venir aquí a contar tu historia de superación, para poder ayudar a que otras personas se sientan identificadas y agradecértelo de corazón, ¿vale? Y bueno, ¿vienes a contar tu historia? Digo, ¿Cómo definirías tu historia en 2 palabras o en 3? hombre, definirla en 2 palabras es difícil, ¿no? Pero la primera, la que me acompaña más tiempo, es soledad. Soledad y luego encontrarse, diría yo. Soledad y encontrarse. Esas 2 palabras son las que definiría yo. Hombre, lo tuyo sí que es verdad que yo he participado en tu vida, ¿no? Un periodo de ella y obviamente la conozco bastante bien, ¿no? Y es una historia que yo sé que va a conmover a un montón de personas y sobre todo a una parte de la sociedad que se va a sentir identificada, ¿no? Porque al final es una historia de una persona trabajadora, de una persona currante, de una persona humilde, sencilla, de una persona que aparentemente es algo o se ve algo como normal, ¿no? Como que no parece a simple vista que no tiene un problema, ¿no? Pero en el fondo sentía soledad, ¿no? Sentía una adicción muy grande, ¿no? Un deterioro y un sufrimiento al final que llevabas contigo mismo sin expresarlo, ¿no? Y sin encontrar la salida, ¿no? Por eso yo digo que este episodio creo que va a ayudar a muchísimas personas. Bueno, para poder poner un poquito a las personas que nos vayan que nos estén viendo en situación, cuéntame un poquito sobre ti. Tú vienes de Puerto Real, la edad que tienes. Pues yo vengo de Puerto Real y ahora mismo tengo 28 años. Y bueno, yo tuve una infancia de ensueños, se podría decir. Sí. La verdad que mis padres me querieron, tuve una crianza súper buena de pequeño. Uh-huh. Y en mi familia la verdad que no hubo nunca ningún problema de pequeño. Al revés, tenía una familia que me quería y yo quería a mi familia. Pero es verdad que en el momento que empecé a ser un poco consciente, me veía raro con todo el mundo, me comparaba y me veía raro desde pequeño. Sabía que tenía un problema, pero hombre, a esa edad no sabía el qué. ¿Tú ya sabías que algo te pasaba de pequeño? Sí, desde pequeño. ¿Cómo lo podrías definir? Que yo no era normal. Que no era como el resto de las personas. No encajaba. Ajá. Tenía algo que no... Veía las relaciones que tenían los demás y yo me veía que no era capaz de tener una relación como por ejemplo mi hermana con mis padres con sus padres, en fin, entre mi familia, ¿no? Veía que hablaban sin ningún tipo de problema, se relacionaban. Y con los amigos, ¿no? Y en el Ahí colegio. Yo era un niño Introvertido. muy introvertido, muy callado, muy tímido y muy bueno, lo que se dice muy bueno. El típico niño que nunca dice nada malo, que siempre es muy responsable, que no quiere hacerle daño a nadie, que, en fin, como tú has dicho, introvertido, muy para mí. Qué bueno, tío. Este tema es súper importante porque hay muchísimas, sobre todo las familias y las madres, se sienten culpables, ¿no? Se sienten culpables de que habrán hecho mal para que mi hijo haya tenido un problema de adicciones, ¿no? De mayor, ¿no? O que habrá hecho mal en su crianza para que él desarrolle esta adicción, ¿no? Y a la vista está, no solo en ti, sino en muchas de las personas que vienen aquí, que un problema de adicciones no tiene nada que ver con la crianza. Sí que es verdad que en muchas ocasiones
criarte en cosas o en barrios marginales, con personas o en una familia disfuncional o desequilibrada, puede ayudar, pero no tiene el porqué, ¿no? Entonces, al final, tu vida y la mía, la infancia es algo que hemos tenido súper maravilloso, en el cual no hemos tenido ninguna carencia por parte de las cosas que nos rodean, sino las carencias eran nuestras propias, ¿verdad? Y era como, bueno, porque al final tú, la droga cuando se da en tu vida, ¿no? Porque cuando hablamos de que tú vas funcionando así, llega a un punto en el que tú se da esa droga, ¿no? Se da ese consumo, se da esa primera toma de contacto con la sustancia, ¿no? Bueno, la droga como tal, como sustancia, vino un poco más adelante, ¿no? Pero como tú has dicho muchas veces en los podcasts, ¿no? Que tú te diste cuenta de pequeño con los crispy. Con los Choco Crispy. Pues yo me di cuenta, bueno, ahora me di cuenta, ¿no? Que desde de pequeño con una película. Mi madre y mi hermana lo saben. Que de pequeño yo veía una película y esa película la vi 1.000.000 de veces. Sí. Obsesivo, compulsivo al máximo. Me sabía la película perfectamente, pero la volví a ver, la terminaba y otra vez, desde pequeño. Esas eran tus... Cuando hablamos de esto que tú acabas de decir, hablamos de que ya tú eres adicto, ¿no? Que tú, Yo, porque vienes... Bueno, esto no sé si tú lo que querrás decir o no, pero vienes con predisposición genética. sí. ¿Me entiendes? Y eso la gente no lo sabe. Tú ya vienes con familiares que tienen un problema de adicción y heredas, ¿no? La enfermedad de la adicción, ¿no? Y se empieza a manifestar desde chico y desde pequeño viendo películas en bucle de forma obsesiva, compulsiva, ¿no? yo nací con la etiqueta de... Exactamente. Nacimos los dos con esa etiqueta. Sí. Qué bonito es despertar y verlo, ¿eh? Ahora todos estos comportamientos que antes tú no te explicabas, pues van cobrando un poco más de sentido, ¿no? Porque tú en ese momento decías, ¿por qué? Pero no puedo parar. Una tontería como ver una película. Que sí. En el momento tú lo dices y dices, "Venga", pero ahora te das cuenta que es que no podías parar de ver verla. esa película. Porque era algo que te gustaba. Era algo que en mi cerebro en ese momento generaba esa dopamina, a por ello. Totalmente. Date cuenta que el comportamiento obsesivo y compulsivo de ver esa película es la misma del que empiezas a consumir una raya de cocaína y no puedes parar de tomar. Una y otra y una y otra y una y otra. Así. Es el mismo en diferente situación con diferente cosa o sustancia, ¿no? Entonces al final te das cuenta de que la adicción no es la cocaína, sino que tú no eres cocainómano ni eres alcohólico, sino que al final eres adicto, ¿no? Y eres adicto porque lo traes de genética, ¿no? Y la gente muchas veces dice, bueno, ¿eso de genética qué es, no? Pues eso de genética quiere decir que esas carencias, ¿no? Y esos miedos, esas inseguridades, esas peculiaridades que tu personalidad tenía de pequeño, como has estado contando, ya venían contigo cuando naces, ¿no? Y obviamente luego se da el consumo, ¿no? De sustancia, que es cuando ya empieza a cambiar tu vida, ¿no? Exactamente, ya a los 13, 14 años, que es la edad más o menos que en esta sociedad, pues Típica. empieza el consumo de alcohol. Bueno, prácticamente, incluso con la familia, ¿no? De que, mira qué gracioso, mira, tómate un chito de cerveza. No, pero yo en el momento al revés. Hasta ese momento era antidroga, anti-alcohol. Mi madre y mi hermana fumaban tabaco y yo era anti-tabaco totalmente. Deja de fumar, que eso es malo. No bebáis, que eso es malo. Me generaba rechazo cualquier sustancia de ese tipo, ¿no? Y, Fíjate. y cómo se invirtió, ¿no? Al final, ¿no? Increíble. Claro, realmente yo creo que ninguno queremos caer ahí. Lo que pasa es que el día que tú pruebas la sustancia en sí, ese día es como algo que la sociedad nos hace tener de forma inevitable. O sea, tú no lo puedes evitar, ¿no? Por ahí hay que pasar. Por desgracia, ¿sabes? Se da el entorno, ¿no? Se da la circunstancia, ¿no? Se da los amigos insistiendo, se da la niña que te gusta mirándote y tú tienes que demostrar que eres un valiente. Se dan ciertas cosas que al final la tienes que probar. Y una vez que la pruebas, pues, ¿cómo fue esa primera toma de contacto? Pues esto, como he dicho, con el alcohol, ¿no? Cuando ya empiezas los estudios, la ESO, empiezas a salir un poco más con tus amigos. Y pues bueno, como tú has dicho, ¿no? Al final, los fines de semana se juntaban todos los niños de la clase y pues llega el primero de vamos a tomar algo. Y ahí yo rápidamente del tirón despunté. Porque veía que a lo mejor en ese momento se compraba una botella de alcohol para 4 o 5. Pero yo ya rápidamente veía que yo necesitaba una para mí. Y si sobraba un culín de aquella, para mí. Y si sobraba otro de allí, para mí. No podía parar. Me sabía poco todo. Bebía. Porque cuando consumías, todas esas carencias que hablamos de pequeño como que se tapaban, ¿no? No estaban, no existían. En ese momento
eso de ser introvertido, de ser callado, de sentirme raro, desaparecía. Y yo era uno más, y me lo pasaba bien. O eso pensaba yo. Ya ves. Es Por increíble. fin puedo hablar, por fin me puedo relacionar con todo el mundo como a mí me gustaría. Qué bueno, tío. Qué bueno. Lo estamos explicando muy bien, tío. Me gusta cómo lo estamos explicando porque como ha sido tu vida y como ha sido la vida casi de todos nosotros, realmente le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero que estamos hablando de cómo la vida, ¿no?, te hace pasar por el embudo que tenemos que pasar casi todos, ¿no? Y el que trae la enfermedad de genética como tú y como yo, cómo está sentenciado a tener que caer, ¿no? Por la responsabilidad que tiene la sociedad o la influencia de la sociedad sobre nosotros, ¿no? Y a partir de ahí tú descubres que cuando empiezas a tomar ya te das cuenta de que cada vez el consumo que necesitas es más, una botella para ti, se tapan todas esas carencias, todos esos miedos, todas esas inseguridades, te sientes poderoso, valiente, sin miedo. Pero ¿cómo va evolucionando esa adicción y cómo te va o cómo va condicionando tu vida? Pues en ese momento, a ver, la sociedad que vivimos actualmente, que un niño de 16 años beba, Es lógico. no es ni malo. Entonces yo llegaba a mi casa y llegaba bastante afectado. Pero bueno, se lo está pasando bien el chiquillo, ha estudiado, se lo merece, no pasa nada. Pero ahí estaba el problema ya, que yo no podía salir sin llegar a mi casa así. Entonces ya ahí fue un poco más alarmante, ¿no? Porque si yo salía, llegaba borracho. Eso era así, ¿Por qué? porque lo necesitaba. Porque cuando empezaba no podías parar Exactamente. para llegar a tener esa sensación, ¿no? Exactamente. Y antes, pues era salir y a ver si se bebe. Ya a lo último era, yo salgo si bebo, si no, no salgo. Porque no me lo voy a pasar bien. Porque voy a estar con esas carencias. Si bebo, me lo voy a pasar bien. Qué bueno. ¿Y qué tipo de actitud tenías cuando tomabas? O sea, ¿eras un tío violento? ¿Eras un tío divertido? Todo lo contrario a lo que era cuando no bebía. Antes de beber era introvertido, muy vergonzoso, muy callado. Bebiendo, todo lo contrario. Hablaba con todo el mundo. Eran todos mis amigos. Y todo el mundo se lo pasaba bien contigo, ¿no? Pues claro, yo era el rey de la fiesta. Ya ves. Ahora me di cuenta de lo que era, ¿no? Que en ese momento era un payaso. Ya. Ya, pero en ese momento no lo sabes. En ese Y en momento, ese momento lo que tú buscas es, de alguna forma, buscar integridad, ¿no? para ti el payaso es el que no está bebiendo. Totalmente. De este que ha salido y no ha bebido un cubata. ¿Para qué sale? Yo que no salgo si me bebo un cubata. Y se va comiendo una bolsa de susería, ¿no? Digo, De gomitas. y llega a su casa de nuevo. Y tú llegas con toda la camisa de vomitar. Pero el guay eres tú. Así es. Esto es increíble, ¿eh? Eso es increíble. Y tú por esos momentos detectas o piensas que te pasa algo ya, que ves que no puedes parar de beber o... Yo no lo veo. Si te digo que sí, es mentira. Lo veían muchos amigos míos, ¿no? Sí. Sí, muchos amigos míos lo veían en la cantidad. Porque es lo que he dicho, ¿no? Que yo necesitaba una botella, pero me di cuenta que si yo me bebía una botella, iba muy borracho. Y ya llegaba al punto de que no podía hablar, me mareaba. Y no, ahí hasta ese momento no conocía yo otras sustancias. Puedo descubrir los dedos. Me bebía. Y cuando veía que ya estaba, que no podía más, dio los dedos, vomitaba y reseteaba Sí. el cuerpo, digo. Para poder Y seguir que tomando. empieza otra vez la noche. Y mis amigos me lo decían, ¿no? De que yo, ¿tú para qué haces esas cosas? Y después tienes que otra botella. Te gastas un dineral, una borrachera que no vea para qué. Y me lo decían, ¿no? Pero de momento yo, pues ¿para qué va a hacer? Para pasármelo bien, ¿no? Así lo veía, Para poder seguir viendo la película. claro. Y no se acababa de ver la realidad. Y eso no me gustaba. Increíble. Increíble. ¿Y entre semana bebías alcohol? No, con esa edad no. Tú ahí estabas, bueno, estamos hablando de los 16, 17, 18. No. De los 14 a los 16. Eso era de los 14 a los 16, el tema este del alcohol, ¿no? Sí. Ahí ibas al cole con normalidad, ¿no? En el Sí. instituto. Lo he dicho, un niño muy responsable, ¿no? Es verdad que a esa edad ya los estudios empezaron a gustarme, pero me portaba bien, ¿no? Hay que ver la edad de los 14, ¿eh? O sea, la edad de los 14 ha descubierto o destapado más adictos que cualquier otra edad del mundo, ¿eh? O sea, de la vida, ¿eh? O sea, increíble.
Y de los 14 a los 16, pues tu consumo es un consumo pues obsesivo y destructivo o con la sustancia del alcohol, ¿no? Y como siempre decimos, ¿no? El alcohol baila en la misma fiesta que todas las sustancias, ¿no? Llega un Sí. momento en que aparece Digo, en la cocaína. graduación de la ESO. En la graduación de la ESO. En la graduación. Con 16 años. En mi clase había otro sabano que había repetido, que era más mayor. Entonces era como el ídolo al que todo el mundo, ¿no? Las niñas con él, los niños queríamos ser sus amigos. Y claro, él ya, pues yo para la graduación me lleva esto. Y yo ahí vi como la oportunidad de decir, me voy a poner a su mismo nivel. Hostia. Hostia. Y ahí fue cuando lo probé. ¿Cómo fue esa situación? ¿La puedes explicar para que intentemos nosotros visualizarla? Pues teníamos un grupillo de 4 o 5 amigos, ¿no? Y ese chaval. Y lo comentó. Y todo, venga, venga, pues vamos a probarlo, vamos a probarlo. Y llegó el día. Que yo, vamos al cuarto año. Tía. Todos en filita en el cuarto año. Pero ahí yo creo que fue el primer detonante, ¿no? Que hizo ver que yo ya no estaba cogiendo por un buen camino. Porque esos 4 amigos que estaban esperando, el único que entré en ese cuarto año fui yo. Porque los demás ya vieron que se estaba haciendo realidad y que eso no había que pasar a ese límite. Y se echaron atrás cuando vieron que ya Claro. estaba. Se hicieron los valientes, pero después a la hora de la verdad se echaron Claro. atrás. Y tú no. Yo no. Yo quería saber, descubrir qué era eso, ¿no? Porque si tanta gente lo hacía, al igual que el alcohol, sería bueno. Vamos a probarlo. Hostia. Y lo probé, Y ese fue el principio del fin, ¿no? efectivamente. Ahí empezó a cambiar tu vida ya a nivel. Ahí cambió y todavía no lo sabía. Y después de ese día, ¿cuándo fue el siguiente que tomaste el próximo consumo de cocaína? Pasaría casi 2 años Casi 2 años. Casi 2 años. Sin volver a probarla. sin volver a probarla ni pensar en consumirla, nada. La olvidé, seguí con el alcohol y no volví a saber nada más de esa sustancia. ¿Qué sentiste cuando la probaste? Pues en el momento la verdad que lo pasé muy mal, porque notaba que todo el cuerpo tenía tenso, que la boca no podía pararla y todo el mundo me estaba mirando. Esa fue la sensación que yo tuve. Por eso tuviste 2 años sin probarla. Y no me llamó la atención. La probé, no me gustó la sensación y la descarté, la olvidé. Hay mucha gente que habla de su primer consumo de cocaína y yo cuando los escucho, ¿no? Mi consumo fue probarla y a mí me hizo volar. Eso es una parte. Hay otra parte que la prueba y le crea rechazo, le crea la sensación, no le gusta. Es como cuando muchas veces pruebas una cerveza por primera vez con 14 años, el sabor no te gusta, ¿no? No te gusta. Lo que pasa es que al final la recurrencia hace al final que empieces a disfrutar, ¿no? de eso que te produce ese consumo, ¿no? Y en este caso, pues, a la vista está, ¿no? Que estamos hablando de un caso que creo que al podcast no ha venido todavía nunca, que la prueba y no le llama la atención. Pues sí, así fue. Hice mi vida y entré de un grado medio de soldadura. Estuve estudiando con los compañeros muy bien, pero claro, ya en un grado medio ahí no hay un empiezo de edad, ¿no? Sino que hay gente de todos los tipos de edades. Y había gente más mayor, pero yo era otro más de la clase y ya está. Pero claro, se iban haciendo quedadas, ¿no? Los fines de curso. Y yo veía que estos, pues, y yo, vamos a salir, el alcohol tiene que estar por los cojones. Y ellos, pues había un grupillo que también llevaba de la otra sustancia. Y ahí, como antes, para yo sentirme del grupo, pues lo probaban. Y ahí sí fue cuando ya me gustó. Ahí sí. Ya te cayó bien. Ahí sí. Ahí sí me hice ya amiga de ella. Y ahí cuando ahí ya te cae bien, ¿qué sientes? ¿Qué sensación sientes? Que eso era lo máximo que yo podía aspirar. ¿No? Todo el mundo tenemos pues, unas aficiones, ¿no? Unos gustos. Hay gente que le gusta la pizza y lo que más está esperando durante la semana es que llegue el viernes para comerse una pizza. Hay gente que quiere ir al cine y el domingo es para el cine y durante la semana pues está esperando para ir al cine. Yo ya mi anhelo durante la semana era ver que había el fin de semana para poder consumirla. Y empiezas bueno, no sé, te pregunto, empiezas a hacerte amigos de
de esas personas del grado de Claro, soldadura y ya claro. empiezas a salir con ellos, a consumir con Ahí, ellos. exactamente. Me hice bastante amigo de un compañero que tenía bastante más edad que yo y que sí consumía todos los fines de semana. Entonces, en ese momento fue mi mejor amigo. Fíjate cómo la cocaína te dice cuáles son o cuáles van a ser o cuáles deben de ser tus amigos. ¿Eh? Y te quitan los demás. ¿Te das cuenta? Como la sustancia está aquí, pues este voy a elegir de amigo. Te va condicionando para meterte en el tipo de vida y en el tipo de mundo que ella necesita en el que tú estés para poder ella desarrollarse con total normalidad. Así. Porque obviamente si te vas con los otros compañeros que rechazaron la cocaína, no te lo van a permitir. Y te van a decir que yo esto con nosotros no... Y a las 10 para casa. Y a las 10 para casa. Pero con los demás había barra libre. Con los demás estaba bien visto, ¿no? Entonces ahí cogiste la bresa, ¿no? Porque ya me imagino que terminarías tu grado y empezarías a trabajar, ¿no? Y ahí fue cuando ya empezó el fin. Porque ya empezaba a entrar dinero. Ah, exactamente. Ya ahí tenía libertad económica. Y tenía ya casi mayoría de edad, ¿no? Sí, yo hice las prácticas con 17 años, cumplí los 18 y la misma empresa en el momento me hizo el contrato. Que fue terminar uno y ya del tirón empecé a trabajar. Y en la soldadura se gana bien. Sí, la verdad que se gana bien. Lo ganabas bien, entonces sí. ya. Y entonces se alinearon todos los astros. Ahí fue lo que mi enfermedad quería. Igual que en el colegio, en el grado medio. Tu enfermedad va diciendo quién este no y ese sí. Pues yo me fui para lo que sí consumía. Totalmente. Y una vez que empiezas a trabajar, ¿qué sensación Bueno, ¿qué sensación? ¿Qué es lo que te rodea dentro de ese trabajo? Pues ahora lo veo con otros ojos, ¿no? Pero en ese momento lo único que veía era drogas. En el momento yo iba a trabajar y yo veía que todos los compañeros Consumían. consumían. Y digo, bueno, si todo el mundo consume, ¿por qué yo no? Y lo veo ahora, ¿no? Y ahora es todo lo contrario. Ahora parece que en mi trabajo nadie consume. Y las cosas están igual que antes. Eres tú. Y Exactamente. la percepción que tú tienes sobre la realidad. Exactamente. Y durante mucho tiempo he estado Pensando que todo el en mundo... eso. De yo ahí no voy a volver a estar porque es que ahí todo el mundo consume. Porque quería que esa era la realidad. Y esa era la realidad. Esa era la realidad que me hacía ver mi enfermedad. Ya ves, no, es increíble. Es increíble. Es increíble cómo nosotros no podemos... Cómo nosotros podemos pensar, si yo no me voy a tomar una cerveza, yo no salgo hoy. No, está claro. Porque es que todo el mundo se la va a tomar. Y te das cuenta que cuando sales sin tomártela, o cuando sales ya recuperado, te das cuenta de que no todo el mundo se toma una cerveza, ni todo el mundo se emborracha, ni todo el mundo va a puesto de cocaína. ¿Eh? O sea, la gente es verdad que cada día hay más consumidores, cada día hay más adictos, cada día hay más destrozos, pero también hay una gran parte de la sociedad que no toma, ¿eh? Y que se lo pasan genial y que llevan un tipo de vida muy equilibrado y que para nosotros, cuando estamos metidos en ese mundo, parece un tipo de vida de tonto, pero realmente es un pedazo de vida. Vida de tonto la que llevamos nosotros. Una vida de sufrimiento, una vida de agonía y una vida de... Yo lo llamo de desastre constante y continuo sin ningún tipo de control. Entonces, ya ves, yo recuerdo cuando hablábamos nosotros en tu recuperación, ¿no? Que tú terminaste consumiendo en el trabajo todos los días, ¿no? Todos los días. Terminé los últimos 2 años prácticamente, antes de entrar al centro, era consumir todos los días en el trabajo, de lunes a lunes. Y sin eso pues no podía trabajar. ¿Que ibas a comprar la droga antes de ir al trabajo por la mañana? Antes y después. Antes de ir, compraba y cuando llegaba a mi casa volvía a comprar. Qué locura, ¿no? Más dinero. Y tu trabajo era físico, ¿no? Totalmente. Un trabajo que es físico 100%. Tienes que estar tú metido en sitios bastante incómodos, en espacios confinados que prácticamente no hay aire, hay mucho humo y que prácticamente es incómodo simplemente estar. Pues imagínate consumiendo cómo estás. Buah. Y me imagino que dentro de ese tipo de consumo tan grande, tú tendrías paranoia, ¿no? Tendrías... Los últimos años eran increíbles. Los últimos 2 o 3 meses antes de entrar al centro, eso fue una tortura. Las películas que ponen que son de terror son cómicas al lado de lo que yo viví o cómo lo sentí. Porque ¿Cómo era eso? ¿Puedes contárnoslo para ver cómo? A ver, mi trabajo es sordano Sí. y
Soldar es simplemente una pantalla con un cristal y un trabajo manual de soldadura. Ujú. Y tú en ese cristal ves lo que estás soldando, pero también ves el reflejo De lo que hay detrás. de lo detrás. Y mi paranoia era que me están mirando. Yo me llevaba las 12 horas, bueno, 11 horas soldando, y de esas 11, 9 eran mirando para atrás. De me están mirando. Esta gente lo sabe. Qué locura. Así eres. ¿Y no se daba cuenta nadie de tu alrededor que Nadie. tú estabas con ese tipo de consumo? Nadie. Nadie se daba cuenta, lo En llevaba. en mi casa consumía, mi padre es adicto, probó esta sustancia y tampoco se daba cuenta. En el trabajo, los que yo empecé a consumir, dejé de consumir con ellos porque ya no me bastaba con lo que se consumía. Entonces yo tenía que comprar para mí y tenía que aparentar. Que no tomaba. Exactamente, Una mentira. exactamente. Una fantasía que intentaste mantener hasta que el castillo se Se derrumbó. derrumbó. Como nos suele pasar a todos. ¿Qué día, en qué momento pasas de consumir los fines de semana a empezar a consumir todos los días o casi todos los días? Eso cómo empiezas a dejar de tener un consumo social y empiezas a tener un consumo en solitario. No recuerdo el momento exacto, ¿no? Pero recuerdo el porqué y es por eso. Porque ya mi consumo, al igual que el alcohol, los otros compañeros que tomaban conmigo alcohol me decían que esto ya es mucho. Pues esos compañeros que los que consumían cocaína ya me decían que ¿Te está pasando? tú te está pasando ya. Y yo veía que es que ni había empezado. Claro. Y entonces me limitaban el consumo. Porque yo hasta este momento ni siquiera compraba yo solo. Compraba a media, haciendo vaquita con los compañeros. Pero yo solo no, porque eso ya para mí me daba respeto. Cuando hay gente que ve los podcasts y nos escucha hablar de cantidades, casi todo el que es adicto dice, hostia, eso es verdad. Pero todo el que no es adicto no se lo cree. Claro, yo me imagino que a ti te pasaba como a mí. Para mí, medio gramo era una raya por cada boquete en la nariz. ¿Sabes? Sí, sí. Es una locura para cualquier consumidor, ¿no? Y a lo mejor tus amigos que ya eran consumidores de cocaína con medio gramo o con 1 gramo tenían para toda la noche, ¿no? ¿Cómo eran tus consumos? O sea, ¿cuánto consumías? Más o menos, para que la gente pueda llegar a entender esto que estamos hablando. Al principio es eso. Al principio era los fines de semana 1 gramo, medio gramo con otro. Y rápidamente yo ya empecé a consumir diariamente, pero de una manera rara. Porque a mí compraba yo para mí medio gramo, 1 gramo todos los días. Lo compraba, consumía en el coche y lo tiraba, lo dejaba guardado. Me daba miedo. Ya lo he probado. Y lo dejaba. Sí. Llegaba a mi casa y estando en mi casa, para atrás. Así me llevé un montón de tiempo. ¿Para atrás qué quiere decir? ¿Para dónde había tirado A el resto? buscarlo, Sí. para consumirlo otra vez. No te creas que hay gente así, ¿eh? Hay Así me llevé un montón de meses. la paranoia. Este aparcamiento lo desgasté. Compraba, consumía una raya, te daba la paranoia y lo tirabas. Y después cuando llegabas a casa, volvías al aparcamiento a buscar eso que habías tirado Ahí y está. lo volvías a Y consumir. ya lo consumí todo. Y al día siguiente, igual. Igual, misma operación. Hoy sí. Hoy no voy a comprar. Bueno, voy a comprar. Bueno, solo una. Para atrás. Te la Vamos. metía, lo tirabas. Ahí está. Todos los días era. Me hacía la misma mentira de mi enfermedad. No vaya a comprar, voy a comprar. Si compro solo una, me metía una, tiraba. La tiraba Después y vuelta. Así era. Y cuando pasa o se quita ese patrón de consumo y empiezas a consumir ya en cantidades más elevadas. Ya eso fue descubrí un sitio que me brindara soledad para yo consumir tranquilo. Porque en un aparcamiento, que era donde prácticamente siempre consumía, la paranoia era tan grande que al final no consumía. Ponía las rayas y estaba con las rayas puestas pero mirando por todos lados. Porque quería que había gente mirando. Y ahí fue donde descubrí el lugar favorito de mi enfermedad, que fue en la cama, En tu cuarto, en mi cuarto. en tu habitación. Sí. Y ahí todos los días consumías. Y ahí todas las noches, Dormías poco. nada. Hostia. Es duro, eso que estás contando es bastante duro, ¿no? Y es algo, como yo digo, ¿no? La enfermedad es la misma para todos, pero personalidades adictivas
hay 7 millones, ¿no? Y al final te das cuenta cómo tu adicción y cómo tu enfermedad va teniendo un tipo y un patrón de consumo en el cual se pueden mezclar tus miedos, ¿no? La paranoia con el deseo de consumo, ¿no? Con esto quiero decirte que la paranoia y el miedo te hace tirarla, pero el deseo de consumo te hace volver al Es más aparcamiento. grande. Exactamente, pero vas consiguiendo al final terminar tomando, ¿no? Y tomando todos los días, ¿no? Y al final pues te conviertes en lo que te convertiste, ¿no? En un ser que vivía solo por y para trabajar y consumir, ¿no? Esa era mi vida. Increíble. Y bueno, ¿y en el trabajo cómo consumías? ¿O allí no consumías? En el trabajo mucho tiempo me llevé sin consumir. Simplemente consumía. ¿Antes y después? Ahí está. Antes y después. A mí me gustaba siempre el turno de tarde-noche, que era de 7 de la tarde a 3 de la mañana. Y claro, lo que pasaba era que yo salía a 3 de la mañana y en la puerta estaba la típica máquina expendedora y había cerveza. Empezaba a consumir cerveza y cocaína. Y empalmaba con el turno de mañana. Los que entraban a las 7 de la mañana me veían allí. ¿Y yo qué haces? ¿Tú que entras ahora? Y yo ya había salido hacía 3 o 4 horas. Madre mía. Y bueno, tienes pareja, Maite. Esa relación empieza dentro o en mitad de tu consumo, ¿no? Empieza en mitad. En mitad, lo que pasa es que empieza cuando es esporádico, cuando... Cuando todavía controlas. Ahí está. Ahí está. Y al igual que todo el mundo de mi círculo, tampoco se dio cuenta de nada. Es que eso es fuerte, o sea, es que tu pareja no se dio cuenta de nada hasta que tú se lo dijiste, tío. O sea, mira que tú tenías un problema grave, serio, y es un problema que al final por algún lado tenía que reventar, pero fíjate cómo tú consumías hasta incluso por las noches, ¿no? Y es que ella no se coscaba, ¿no? No se da cuenta. Ella no se daba cuenta, tu enfermedad la había conseguido engañar de tal manera que le había hecho pensar a ella que tu personalidad era esa. Sí, claro. Y ella se lo creyó. Digo, era un experto mentiroso como nadie. Yo a mí estaba trabajando en Gibraltar. Ajá. Hacía una foto cuando estaba en la cola de entrar? la frontera, digamos. Que esa cola es una cola larga. Pero claro, yo la foto la hacía. Me venía para acá. Consumía. Y ya cuando estaba consumiendo, y ya, mira la cola que hay hoy. Hoy voy a llegar tarde. Y llegabas a las 2 o 3 horas, claro. Como iba con la ropa del trabajo, lleno de mierda, No pasaba nada. hay que ver la pesada que me he pegado. Y encima todo, con ese victimismo de hay que ver cómo vengo y qué paliza me he pegado. Entonces, claro, venga, pues ya para la cama, vamos a dormir. Qué barbaridad. Digo, Qué barbaridad. ¿Y cómo llevabas el tema de la alimentación, tío? O sea, tú consumías y podías comer. Eso fue lo peor. Eso fue lo peor. Porque, claro, yo para mantener ese personaje, yo tenía que comer. Y eso yo lo recuerdo, esto era un castigo. Es que te pusiera un plato de comida a tu madre o tu padre, verlo y para adentro. Para adentro. Y tenía que entrar porque tú Bueno, sabías tenía que que entrar. tenías que comer. Y bolas para adentro. Y bolas para adentro. Eso es duro. O sea, Además, recuerdo perfectamente y le tengo desde entonces una tirria al queso. Porque a mi pareja le gustaba mucho el queso. Y el queso deja la boca muy seca. Más seca que la llevaba yo. buah. Pues imagínate. Yo escuchaba, esta noche picoteo, quesito. Y digo, Hostia. prepara agua. Prepara agua para empujar. Qué locura, tío. Y eso era todos los días. Esa Todos los días. odisea era todos los días. Todos los días. Todos los días. Con el costo, por ejemplo, con la comida del trabajo, la mayoría de las veces me lo preparaba mi madre en tupper, me metía en la nevera y esa comida era para la basura. Esa comida... Y traía los tapes vacíos para que tu madre viera que te la habías Claro, comido. no, pero no vacío, tirado y no. Tiraba un poquito y dejaba un resto para que se viera de... Está la comida todo, pero deja un poquito para darle realismo. No va todos los días se lo va a comer tú. Hoy las lentejas estaban sofas, que sofas ni había probado. Increíble, ¿eh? Una dinera. Tenías una estructura y una mentira milimétricamente todo diseñado que pasaba desapercibido. Totalmente. ¿No? Es increíble, ¿eh? Nunca te llegaron a coger con droga a la policía. Eso es algo que hasta el día de hoy yo no me explico. Como te he dicho, ¿no? Trabajando en Gibraltar,
que todos los días cruzaba por esa frontera. Nunca, jamás. Jamás en la vida te habían Jamás. parado un control, cogido la droga, multado. Nunca, nunca, nunca. Nunca has tenido un accidente bajo los efectos de la sustancia. Accidente tuve uno. Y gordo. Y gordo. Estaba trabajando aquí en Chiclana y ese día me dieron vacaciones. Y con el encargado y un compañero más. Y me fui para Puerto Real para busca de las sustancias que yo quiero. A lo que daba el coche. Entré en el pueblo, había un semáforo, frenó y allí fui yo. ¡Pum! Me bajo del coche y veo las pegatinitas típicas de familia detrás del coche. Digo, ya me cargo ahora. Y ahí, cuando se bajó ese hombre y vino a hablar conmigo, me hizo el cuerpo. No pasa nada, no pasa nada. Y ya lo vi yo que también el hombre estaba tocado del ala. Entonces él también lo que quería era firmamos, ¿no? Tuve suerte hasta para eso. Y no, obviamente todos los adictos que llegamos a recuperarnos tenemos un angelito. Yo tuve mucho. Claro. Pero realmente es así. El problema está en que, claro, como solamente en el podcast salen recuperados, todos esos que están recuperados tienen un angelito. Pero los que no salen son los que no lo tienen, porque no han podido llegar a recuperarse. Y esa gente está o en la cárcel, o en el cementerio, o en el psiquiátrico amarrado a una cama, ¿no? Y esa es la realidad. Pero bueno, al final tu vida es una vida en la cual ha habido muchísimo consumo. Una persona que ha consumido por muchísimas carencias personales internas, por muchísimas heridas, por muchísimas o inseguridades, y que con esa misma timidez intentaste tener una vida de consumo o compaginar tu vida con el consumo. Pero eso llegó un día, ¿no? Que se acabó. Ya que económicamente ya estaba llegando a un punto de que era insostenible, porque ya empecé a irme a vivir con mi pareja y claro, una casa la lleva entre dos, pero la casa la llevaba ella, cobrando 2 o 3 veces menos que yo. Digo, cobraba la nómina, este mes vamos a hacer esto, yo. Yo cobraba el día 10, el día 11 ya había pagado el camello lo que le debía. De todo el mes. Y le había sorprendido. Entonces ya no tenía. Este mes el seguro del coche. Yo soy la persona de España que más veces paga el seguro del coche. Todos los meses viene el seguro del coche. Hacienda. Mi padre es quien ha pedido. Porque hace falta para comprar. Todos los meses tenías una excusa. Todos los meses. Y a mi padre le decía que es que Maite para la casa, es que para la casa, porque ahora estamos haciendo una obra. Mentira. Increíble. Y tenía a ellos dos peleados. Y manipulados a tope. Totalmente. Porque ella creía que eran mis padres y mis padres querían que eran ellas. El poder de la enfermedad no está en que tú seas una persona mentirosa. El poder de la enfermedad está en que tú haces que esa persona se crea la mentira. ¿Hasta tú mismo te la crees? Es que te la creas hasta tú mismo. Yo muchas veces digo que el adicto realmente en el fondo no es mentiroso. Porque cuenta su realidad. Para él cuenta su realidad. Y es que es verdad que tú te la crees a ti mismo. Es una auténtica pasada. Te metes en el papel de tal forma que te conviertes en un mentiroso patológico. Pero es que cuando empiezas a recuperarte se te olvida decir la verdad. Es que mientes hasta sin tener la necesidad de tener que mentir. Claro. Es una locura, es una barbaridad. Pero bueno, a lo que íbamos, ¿no? Que llega ya un momento en el cual me imagino que tienes un conflicto tuyo interno, ¿no? Que rompes, ¿no? Y Yo ya no podía más. Ya no podías más. Yo ya no podía más. Esa vida es que no se podía aguantar. Sin dormir, sin dinero. Sin comer. Sin comer. Ya empezaron las peleas con mi pareja. Y me veía cada vez más agobiado. Y ese agobio lo que me producía era necesidad de consumir más. Consumía más. Entonces el problema se agravaba más. Hasta que llegó un punto que yo necesitaba decirlo. Necesitaba decirlo porque es que no podía más. Pero no tenía la fuerza para decirle a ella, me pasa esto. Entonces pensé, digo, bueno, todo el daño que le estoy haciendo yo a ella ya no se lo merece. Que me deje y yo... ¿Te mueres tomando? Exactamente. Eso es lo que quiero. Y como manipulador, me inventé una excusa de manipulador. La abrí por el Facebook a una chavala, estando en la cama con Maite, estaba viendo una película y dejé el móvil con la conversación abierta para que tontamente puesta. Y ahí le echó el ojo. Y cuando vine yo del cuarto año, ¿lo qué es? Tú para allá. Y se acabó.
Y esta fue la peor noche y la peor mañana que yo tenía. O sea, tú me estás diciendo que tú no tenías la valentía de decirle a tu pareja que tú tenías un problema con la droga Ahí está. y estabas viendo el daño que le estabas haciendo a ella y querías alejarte de ella para no seguir haciéndole daño. Te inventaste la excusa, llevaste a cabo el hablarle a otra chica para que ella lo viera y así ella te dejara a ti. Así, Hostia. así, así, Hostia. así. Hostia, increíble. Increíble. Pero bueno, tampoco sirvió porque al final tuviste que reconocer que tenías un problema con la No droga. sirvió lo que te hizo. Pasó eso, ¿no? Y a la mañana siguiente yo veía que lo que creía que había hecho para que ella se fuera por su lado y yo por el mío, lo que había hecho era darle más sufrimiento aún. Y esa misma mañana dije, ya, yo tengo que hablar contigo. Y digo, ¿qué va a hablar conmigo? Te pases poco. Y digo, vamos a hablar. Y me acuerdo perfectamente cuando se lo dije, la cara como se le quedó. No se lo creía. Madre mía. Le dijiste que tenías un problema con la cocaína. Y le dije que llevaba todo este tiempo consumiendo y que todo era a raíz de eso. Que todos los problemas que había en la relación y en vuestra vida de forma directa e indirecta venían ocasionados por ese consumo. Exactamente. Tía. Y a partir de ahí, ¿qué hicisteis? Ella lo primero que hizo, su primera relación era, voy a decírselo a tu padre. Y yo tenía un miedo horroroso a decírselo. Yo no podía. Digo, no, espérate, que te los va a cargar, Fitilu, que te los va a cargar. Ya más para adelante, ya más para adelante. Total, lo conseguí. Pero ella me dijo que yo necesitaba ir a un sitio. Y yo también se lo dije. ¿Se lo dijiste a tus padres? No se lo dije. Ah, no se Se lo quedó dije. entre ella y yo. Se quedó entre ella y tú. Sí. ¿Y tú a partir del día que se lo dices, dejas de consumir? No, Sigues consumiendo. Hombre, claro. Y mintiendo. O sea, claro. ella no se da cuenta. Ella ya sabe lo que hay, pero no. Se piensa que lo has dejado. Ahí está, Hostia. ahí está. Yo digo que yo necesito ir a un centro, que necesito ir a algún lado porque yo no. No eras capaz. Yo me voy a morir. Solo no eras capaz. Yo solo no era capaz. Y empezaste a buscar un sitio, ¿no? No, yo ya el sitio lo sabía de mucho tiempo. Ah, Yo ya el sitio lo sabía mucho tiempo. Pues nada, cuando salíamos de trabajar, íbamos a una gasolinera tuya de aquí de Chiclana y ahí era donde consumía la cerveza y consumía cocaína. Pero ya por último, un adicto es raro que tenga billetes en la cartera. Entonces yo necesitaba algo para hacerlo de turur, para consumir esa cocaína. Y en la caja de esa gasolinera había unas tarjetitas de clínica Antolay, la tuya. Una tarjeta perfecta para eso. Y con eso yo lo usaba como turbo para consumir esa cocaína. Y ese mensajito se me fue clavando, ese nombre. Y yo muchas veces lo veía, clínica, tratamiento de adicciones. Y mirando ese papel decía, no es que está colgado para ir ahí. a un centro. Digo, Es increíble. Es increíble. Pero al final es lo que te digo, eso es como una señal, ¿no? De que la vida te está advirtiendo de que por ahí no es, ¿no? Y te va poniendo todos los días señales, porque como la vida no tiene voz, sino tiene circunstancias y situaciones que pueden desembocar en una solución, entonces te pone por delante, ¿no? Las tarjetas de un centro para que estés viendo, ¿no? Y empieces a pensar, de alguna forma, hay que ver los locos que van a un centro, ¿no? nadie fue. ¿Sabes? Empiezas ya a ponerte tú a entrar el mensaje de un centro en la cabeza, ¿no? Hasta que te das cuenta de que en el fondo, cuando quieres quitarte, piensas automáticamente en esa tarjeta. Ahí. Y bueno, llega ya el momento de llamar, ¿no? Llamas, ¿no? Por teléfono para pedir ayuda. Llamo, me lo coge Manuel. Y claro, yo ya me estando en Gibraltar trabajando. Mira, me pasa esto, estoy consumiendo, yo no puedo parar. Tu primera contestación fue un poco entre esta tarde y no consumas más. Bueno, eso con tóxico en el bolsillo, pues es como el que le dice a un ciego que mire para allá. Me avetó bastante. Pero bueno, fui, me hice las pruebas, di positivo y me informaron de qué tipo de tratamientos habían. Y ahí es donde estuvo mi primera barrera de ese ego, de esa mentira de que yo el trabajo no lo podía dejar porque tío, cómo iba a pagar el centro, cómo iba a pagar mi vida y era insostenible. Entonces decidí hacer un tratamiento. Ambulatorio. Ahí está.
ambulatorio que te permitiera poder seguir generando ingresos, y en el fondo te costaba hacer esa renuncia. No es que me costara, es que mi enfermedad estaba agarrada ahí. Claro, al final obviamente la enfermedad está agarrada a cierto tipo de patrones, cierto tipo de hábitos y cierto tipo de circunstancias de las cuales ella se nutre. Entonces cuando tú vas a intentar tratarla, ella de forma totalmente inconsciente va a intentar de que no hagas ciertas cosas o no des ciertos pasos que vayan en contra de ella o que le quiten la posibilidad de llegar al recurso de consumir, ¿no? Entonces, la justificación y las excusas. La justificación y las excusas es a lo que más adictos ha matado en el mundo. O sea, una justificación y una excusa. Tú no podías dejar de trabajar para hacer un tratamiento a jornada completa, vamos a llamarlo, o intensivo, como tú necesitabas hacer, y al final decides por optar por un proceso de recuperación ambulatorio. Claro, como consecuencia, la droga se vuelve a manifestar. Claro. Ese tratamiento lo estuve haciendo los primeros 6 meses. La verdad que lo hice bien. O eso es lo que viví. Que lo hice con actitud. Lo llevé todo lo bien que se puede llevar un tratamiento de adicciones con 6 meses. Pero ya a los 6 meses ya me entró una enfermedad disfrazada de mi pareja. Disfrazada de mi pareja. Pero hay que decir una cosa. Tú vienes de tener ese tipo de consumo y la gente eso tampoco lo sabe. Tú entras en un tratamiento ambulatorio en el cual tú lo único que haces es ir a una terapia diaria. Exactamente. Pero a partir de ese día que entras en esa terapia, tú dejas de tomar Sí. todo tipo de sustancias. Sí. ¿Sabes? Lo importante que es la terapia, ¿no? Y lo importante que es pedir ayuda, y lo importante que es escuchar, hablar y recibir, ¿no? Y recibir el mensaje o recibir la ayuda exhaustiva referente a lo que tú hablas, ¿no? Deja de consumir durante 6 meses, claro. Nada, yo cuando entré el primer día, me acuerdo perfectamente, ¿no? Con el psicólogo, con Sandra, y venía de estar sin dormir 14 días. 14 días de consumo, 4 o 5 gramos diarios, a tope. A tope, no podía pararlo. No podía pararlo. Y ya cuando llegué, hablé con Manuel, llegué a la clínica y me senté a hablar con Sandra y mi pareja al lado. Fue una hora de lágrimas. Yo lo único que hacía era llorar, no podía hablar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. No te preocupes, vente mañana. Y yo no puedo, porque yo salgo a trabajar a las 7. Bueno, vente conmigo, hablamos otra vez. Y así creo que me llevé con psicólogo simplemente 2 semanas. Y esas 2 semanas que no podía hablar. Con cualquier pregunta, con cualquier cosa que me dijeran, lloraba, a llorar, a llorar. De la culpabilidad que sentía, de La vergüenza. lo asqueroso, de lo sucio que me sentía yo. Y a las 2 semanas de ella estar yendo simplemente al psicólogo del centro, ya me incorporé en el grupo. ¿Qué significó para ti esa decisión de entrar en grupo? Fue dura. Fue dura por lo que te he dicho, ¿no? Por los prejuicios y por los estigmados que están los adictos, ¿no? Tú eras la mansa de loco que me voy a encontrar. Porque es lo que pensamos tú antes de entrar a un centro. Y a la misma vez fue la sensación más buena que he tenido. Porque desde pequeño ese miedo, esas preguntas que tú te haces de yo soy el único así, yo algo tengo. Y tú llegas a sentarte a hablar unas cosas y que te diga el otro, yo he pasado por ahí. Que hable el otro y tú digas, tío, yo soy igual. Te sientes que por fin has encontrado gente que son como tú. Ni más ni menos. Y que tienen el mismo problema que tú y que tú no eres nada de raro, ¿no? A mí yo, a ver, cada adicto entra en una terapia y tiene una sensación. Mi sensación fue esa. Y yo lo cuento mucho, ¿no? Como en la conferencia que dimos, ¿no? Que yo lo conté tal y como lo viví, ¿no? Que empiezas a acusar a la gente y empiezas a ver que está contando tu historia, pero en su boca, ¿no? Tía, está hablando... Esto de las paranoias, ¿no? Que se vive cuando estás consumiendo mucha cantidad de cocaína. Yo ya ahí creía que estaba loco. Y ya no es solo la droga y las cosas que hacemos con la droga, sino la forma de vida, ¿no? Cuando hablamos de la vida y de la forma en la que pensamos y de la forma en la que razonamos y la forma en la que actuamos, te das cuenta de que más allá de la droga nos comportamos igual, tenemos el mismo funcionamiento, que es a lo que vamos allí a cambiar, ¿no? Ese funcionamiento. Al final todo el mundo que está sentado en una terapia tienen buenos corazones.
quieren a todas las personas de su alrededor, pero al que menos se quieren es a uno mismo. Totalmente. Y de eso está lleno la terapia. De personas con buenos corazones, con buenos principios, pero que al último que se miran es a uno. No tienen autoestima. Así es. Y luego tuviste un problema en tu proceso, evidentemente, que Un obviamente... problema anunciado por ti. Un problema anunciado por mí, anunciado por él porque se veía desde lejos, ¿no? Al final tu enfermedad se agarró a la justificación de querer dejar a tu novia cuando no te tocaba dejarla y no tenías un motivo contundente por el que hacerlo, ¿no? Y encima de todo te cambia la actitud, te trae a la prepotencia, te trae a la no humildad y te trae a la mentira, ¿no? Y cuando tú quieres hacer algo desde ahí, está claro que lo que hay detrás es querer o tener la posibilidad de poder consumir. Y al final Exactamente. eso pasó. Eso pasó. Dejaste a tu novia, Ahí está. la liaste, consumiste. Me llevé consumiendo 1 mes y medio o 2 meses. Y en ese mes y medio o 2 meses venía a la clínica y hacía todos los patrones que hacía antes. Esos patrones de mentira, como antes en mi casa comía para que se viera que yo comía, en la clínica el que está haciendo tratamiento pensaba yo es el que levanta la mano, tengo ganas de tomar, es que me ha pasado esto. Yo llegaba a la clínica, ganas de tomar y me había metido 2 gramos antes de entrar En en la terapia. Es increíble. Eso es así, tío. Eso es increíble. Es una locura. Es una auténtica barbaridad. Eso es lo que tú a un adicto, ¿no? Como con todas las anécdotas que tenemos, ¿no? Que hemos estado tanto tiempo no juntos en el sentido de la recuperación que tú le preguntas a un adicto, ¿no? Como tú estabas, ¿tú cómo estás? Yo, bien. O sea, somos tan deshonestos. Un adicto que no sea capaz de reconocer que tiene un problema y no tenga la capacidad de expresarlo con honestidad, jamás se podrá recuperar. ¿Me entiendes lo que te digo? Está perdido. Está perdido, porque entonces si tú quieres recibir ayuda para dejar la droga, pero no me dices qué problema tienes y yo no te puedo ayudar a solucionarlo, tú lo que no quieres es dejar la droga. Claro. Y en el momento, no te lo digo porque no quiero decírtelo. ¿Ya? Es que no sé. Claro. Es que yo te digo, igual que antes, te digo mi realidad. Y la realidad de ese momento es que yo quiero dejar a mi pareja. Y esa es mi realidad. Y ya ahí entra el ego, entra la prepotencia y lo que me diga. Y al final lo que quería tu enfermedad era quitar de tu lado la persona con la cual después de trabajar estabas, que no te permitía el consumo y que estaba vinculada a tu tratamiento y no daba información, ¿no? Ahí está. ¿Sabes? Sí, sí. Una vez que la quitas, tú puedes seguir manipulando y engañando, tomando, trabajando, incluso yendo al tratamiento. Claro. Y yo te pregunto a ti, hoy, aquí, ahora, ¿no? Si tú lo que quieres tomar, ¿qué haces en el tratamiento? Fíjate la mentira que Para que tenemos. tú veas. Tú sigues yendo al tratamiento. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Si lo que quieres tomar Porque somos irracionales total. los bien queda Más grande del mundo. 100%. Es increíble, es increíble, es increíble. Nos queremos tan poco que yo voy a una clínica de salud mental para que traten mi salud mental y mi adicción. Pero yo voy a seguir con las mismas actitudes, consumiendo, Y vengo a la clínica pero vengo. y miento aquí en la clínica. Ahí está. ¿Para qué? O sea, no tiene sentido, ¿te das cuenta? Esto es como el que va al médico, ¿no? Voy al médico y le echo al médico mentira. No le digo lo que me duele verdaderamente, ¿no? Le Claro. digo que me duele en vez del oído, que me duele el dedo. Claro. Y hay que ver lo malo que es el médico. Exactamente. Que me duele otra vez. Claro. Si no lo dices donde duele, Totalmente. ahí te va a llevar toda tu vida. Eso le pasa. Hay muchísima gente que no llegan a entender que para poder recuperarse lo primero que hay que ser es, primero, humilde de reconocer el problema. Porque si el problema es evidente, hay que aceptarlo. Y luego tener la honestidad y saber expresar qué es lo que realmente te está pasando por la cabeza sin intentar esconder nada, sin intentar ocultar nada. Porque al final una terapia es un quirófano. O sea, no pasa nada porque tú vengas aquí y te abras y me cuentes qué es lo que te ocurre. De aquí no sale, esto es un quirófano. Aquí venimos a verte por dentro y venimos a ver tus heridas. Aquí no venimos a... Entonces, una terapia es un sitio en el cual tú vas a expresar cómo te sientes y a contar las cosas que se te pasan por la cabeza y nosotros ayudarte a equilibrar ese estado emocional para que puedas empezar a desarrollar un montón de aspectos del cerebro, como el lóbulo frontal, para tomar decisiones con razonamiento, con lógica y para que empieces a crear una personalidad con la cual tú empieces a sentirte bien. Entonces, eso obviamente no es nada fácil, pero la enfermedad te traicionó y tú caíste en la trampa, a pesar de que te dijéramos lo que te iba a ocurrir. Lo que siempre hace, sabotaje. Totalmente. Esa es la enfermedad, un sabotaje continuo y constante. Totalmente. Bueno, y después de ese desliz, ya sí, ¿no? Ya. Y ahí tuve que tirar la armadura que me quedaba de mi ego, de mi prepotencia,
Y ahí me tuve que ingresar en centro de día. Ya ahí me tuve que rendir porque veía que no es que me moría. Y no me moría. Yo el último día antes de contarlo en la clínica me sentía tan mal, tan asqueroso, que quería morirme. Igual que hemos querido todos los adictos en algún momento. Me acuerdo perfectamente. Salí de la clínica, compré 12 gramos de cocaína, me fui a una playa desierta que no hay nadie y esos 12 gramos me lo consumí en menos de una hora para morirme. Porque ya no podía más. Porque no podía más. Consumí hasta el punto de que hubo un rato que yo no me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo que me desperté, toda la camiseta llena de babas, de espuma, todo lleno de tierra y desorientado totalmente. No sé, no sabía el tiempo que había pasado, pero lo primero que hice, llamar camello. Que yo voy para allá. Madre mía, de eso sí te acordabas. De eso, cuando sí me acuerdo. Así fue. Y yendo para allá, de vuelta, ya ahí yo veía que me moría. Y ahí fui cuando le pedí ayuda a uno de los pocos o el único amigo que he tenido yo en mi vida, que es el primo de mi pareja. Y digo, yo tengo que hablar contigo, vente para acá y ayúdame, que yo te doy contacto. Le conté y le dije que él me tenía que acompañar a la clínica para contarlo porque si no, yo no venía por la vergüenza. Y así fue. Al día siguiente vine con él y lo dije. Y ya ahí pues no me quedó más remedio que hacer lo que dijeran conmigo. Increíble. Y ya empezaste tu proceso, estuviste haciendo tu tratamiento desde la verdad y lo hiciste como debías de hacerlo, a pesar de tener dificultades, como tiene todo el mundo en su recuperación. La recuperación al final es un constante y continuo crecimiento en el cual todo lo que aprendes cuesta un trabajo y una resistencia, ¿no? Pero al final conseguiste recuperarte con éxito y recibiste tu alta terapéutica y tu vida cambió, ¿no? Totalmente. No es que cambiara, porque cambiar no cambia nada. Simplemente es que ahora tengo una vida. Es que antes lo que tenía era mentira. Un infierno. Es que antes esto no se podía llamar vida. Totalmente. Lo que pasa es que cuando estamos tan mal, estamos tan acostumbrados a que la vida es estar tan mal, porque estamos constante y continuamente tan mal, que parece que estamos bien. Es que al igual que el adicto es adicto a la dopamina, también es adicto a cortisol, Al sufrimiento. a estrés, al límite, a estar en el filo de la navaja. Y yo tenía que estar ahí para estar bien. Y si estaba bien, me aburría, esto es una mierda y esto no lo quiero yo. Y la respuesta automática que ha desarrollado nuestra enfermedad cada vez que alguien nos preguntaba, ¿tú cómo estás? Bien. Claro. Increíble, automática. Pero no nos dejaba ni pensarla. No era la palabra, es que tu expresión lo decía. Sí. Bien. Y lo transmitía. Estupendo. Yo, puta madre. Si no poníamos en el estado del WhatsApp, viviendo la vida. Ahora una fotito guapa en la playa. A la fotito de por la mañana lo poníamos. Ni la del banco tampoco. Qué sufrimiento. Y bueno, ¿qué puedes decirnos de tu vida a día de hoy? Porque ya hace unos meses o un tiempo ya que te dieron la alta, ya tienes tu vida, ya todo se ha reconstruido. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad que me encuentro súper contento. No por nada, sino porque estoy empezando a conocerme a mí. Y estoy empezando a ver las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan. Y eso me motiva un montón. Porque ahora sé las cosas que a mí me gustan. No que a mi enfermedad le gustan. Sé las personas que quiero tener a mi lado. No las que mi enfermedad quiere que tenga a su lado. Y la verdad que esto me da un montón de motivación y ganas de vivir, que al final es de lo que se trata, ¿no? Y sabes el tipo de vida que quieres, ¿no? Y dejas de tener ese sufrimiento diario que tenías antes, ¿no? Y luego si te vas a la parte sencilla, ¿no? El levantarte por la mañana después de haber dormido. Es una pasada, ¿eh? El desayunar sin tener una bola en la garganta. Desayunar, sin peso de desayunar. ¿Te das cuenta? Mi desayuno era un botellín de cerveza y 2 ratas. Ese era mi desayuno. Y cambiar eso por, como tú has dicho, ¿no? Despertarte sin saber que has mentido. De que te has gastado todo el dinero. Despertarte tranquilo. Tu cafelito, tu tostada. Eso que no tiene precio. Fíjate lo que te ha cambiado la vida, ¿no? Que antes no tenías dinero para pagar nada y después de recuperarte te sobra hasta para comprarte una BMW, ¿no? Amigo,
El sueño de toda mi vida. Te das cuenta, es increíble. El sueño de toda mi La vida. recuperación es mágica, tío. Es una pasada. La recuperación te lo da, te devuelve con creces todo lo que la droga te quitó. Pues sí, Fíjate, con lo que, hombre, que yo he estado a tu lado, sé las calamidades económicas que tú has pasado, ¿no? pues sí. Complicadas, ¿no? Una de las La cuota del barreras- gimnasio, o sea, hemos claro, tenido... una de las barreras más grandes era, yo es que económicamente no puedo dejar trabajo, porque voy a tener que pedir ayuda a mis padres, a mi novia, y un adicto nunca pide ayuda. Increíble. Pedir esa ayuda, ¿no? Y rendirte, decir, yo no puedo. Yo me quedé increíble, yo me quedé impactado cuando cobré el primer sueldo de mi vida después de estar recuperando, después de recuperarme y llegarme el dinero y decir, es que no tengo que hacer nada ni pagar nada, o sea, ¿qué hago? ¿Sabes? Todo totalmente diferente que antes. Y me levantaba al día siguiente y veía en la cuenta del banco mi nómina ingresada en mi... ¿Estaba lo mismo? Y estaba igual. Pero yo qué, bueno, sí, me tengo que comprar una camisa, me tengo que comprar una sudadera, unos zapatos, ¿vale? Pero yo es que recuerdo perfectamente que yo el día 15 estaba pidiendo anticipo. Anticipo, tarjetas banco, Tarjeta de crédito. fiado, camello. Esto era la economía. Es increíble lo que nos cambia la vida, ¿no? Pues bueno, José Antonio, es una entrevista que me ha encantado. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Lo has explicado todo maravilloso. Esperemos que tu perfil pueda ayudar a identificar, ¿no?, la enfermedad de muchas personas que estén detrás de la pantalla y que se sientan identificados y puedan darse cuenta de que hay una salida, ¿no? Donde sea, en el centro del mundo que sea, en la clínica del mundo que sea, en el tratamiento que sea, pero que pidan ayuda y que se pongan en recuperación. Pedir ayuda. Da igual al final de dónde vaya, ¿Te lo agradeces hoy? que yo lo agradezco. Estoy aquí. Ya simplemente con ese eso sobra todo. Te das cuenta, ¿no? O sea, que muchas veces nos resistimos, pero es mentira, no es que nos resistamos, es que la enfermedad quiere que te resista para que no te cure. ¿Qué va a pasar? Que van a pensar de mí el trabajo. Todo. Que me voy a pedir la baja por adicción y eso que es lo que es. Increíble. Bueno, José Antonio, como yo he sido uno de los partícipes de tu recuperación y he estado cerca tuya durante todo tu proceso, yo voy a hacerte ahora, para terminar el podcast, 4 preguntas, ¿no?, que le hago siempre a todos los invitados que vienen en la temporada 2026. Y aparte voy a dejarte que me hagas la pregunta que tú quieras, ¿vale? Sin ningún tipo de pudor, tiene que dar la que tú quieras, ¿vale? Entonces voy a empezar por hacerte una pregunta. ¿Para ti la adicción es? Cárcel. Bien definido qué es la adicción. ¿Para ti qué es la recuperación? Libertad. Muy bien. ¿Pedir ayuda es? Necesario. Hostia. ¿Y el podcast Adictos a la Vida? Vida. Ole, muchísimas gracias. Bueno, y vamos con la pregunta que tú me quieres hacer a mí. Bueno, yo te preguntaría a ti, ¿qué le pedirías al Estado para que pudiera ayudar en la recuperación? Hostia, esa es una pregunta bastante compleja, bastante potente y que no se puede contestar en una sola palabra. Yo al Estado le pediría que empezara a romper el estigma, al igual, exactamente igual, que invierte muchísimos millones en la violencia de género, en el tema de, bueno, en todos los temas que se invierte en dinero, ¿no? Porque invirtiera dinero en un colectivo en el cual se empezara a divulgar contenido exhaustivo y profesional sobre lo que es la enfermedad de la adicción, igual que lo hacen con eso, porque salvarían muchísimas vidas. Eso es lo que yo le pediría al Estado. Y por supuesto, que se dé cuenta de que también necesita, que se dé cuenta que tiene una parte de la sociedad a la cual está mirando para otro sitio, que somos nosotros. Porque al igual que tú, yo tuve que ir a un centro privado para recuperarme, porque el conocimiento exhaustivo y profesional sí que es verdad que está ahí, y el compromiso es verdad que está ahí, ¿me entiendes? Entonces el Estado como que mira para otro sitio, y yo me gustaría que el Estado invirtiera muchísimo o parte o dinero, igual que invierte en otro tipo de temas, también en la enfermedad de la adicción, que se muere muchísima gente, que las cárceles están llenas, que hay muchas madres sufriendo en solitario. Eso es lo que yo le pediría. Pues nada, pues eso es lo que yo le pediría al Estado. Vale. Muy bien. Gracias.
Pues nada, José Antonio, ha llegado nuestro episodio al final y este episodio va a gustar un montón. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Gracias. Ha sido un auténtico placer. Y nada, chicos, espero que este episodio os haya gustado y os haya ayudado a remover esa conciencia y sobre todo que os haya ayudado a obtener el conocimiento o el valor para poder salir, ¿no?, del oscuro mundo de las drogas o para poder obtener más información con la cual podáis tener una solución, ¿no? Así que nada, por favor, no olvidaros de suscribiros al canal, que para nosotros es muy, muy, muy importante y es algo que nos motiva muchísimo a seguir trayendo a personas increíbles como José Antonio y a seguir estando súper motivados. Un saludo.